Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Muy buenas a todos y a todas, soy Fernando Domínguez y esto es Ufolix. Escuchando imágenes. En este especial traeremos en exclusiva a Jorge Sánchez, natural de Alicante, un investigador, fotógrafo profesional, técnico de imagen y sonido, y actualmente ha cursado el grado superior de cine y televisión en el Instituto Luis García Berlanga de Alicante. Ha colaborado como escritor en la revista digital Planeta OVNI de Cataluña y en Ufopolis del reconocido investigador Vicente Fuentes, con artículos sobre ufología. Su primer libro, Documento OVNI, una historia de evolución, dio el paso a un proyecto documental sobre la temática OVNI donde han participado hasta el día de hoy personalidades muy conocidas como son Miguel Blanco, de Radio Nacional de España, Frank Fronteras, Marcelino Requejo, investigador y ufólogo español, autor del libro OVNIs Alto Secreto, Gabriel Gómez Martín, entre otros como Virginia Dagma, que la entrevistamos en Ufolix también, y muchos otros. Sin más, tenemos hoy a Jorge Sánchez. Muy buenas noches, Jorge, y encantado de tenerte en esta sección humilde Ufolix. A vosotros, Nando, es un placer colaborar con vosotros. Después de tener diferentes problemas técnicos que hemos tenido, al fin conseguimos hacer la entrevista y bueno, y al fin consigo entrevistarte porque era una promesa que te tenía hecha y que se va a cumplir. Nada, no te preocupes. Pues mucha gente se preguntará quién es Jorge Sánchez y cómo comienza, digamos, a meterse en el mundo de la ufología. Cuéntanos un poquillo cómo comienzas en la ufología. Uh-huh. Pues mira, esto fue prácticamente una pasión que me arrastró desde pequeñito. Mi padre, cuando venía del trabajo, pues siempre tenía bajo el brazo la prensa del día y bueno, siempre traía pues la revista muy interesante, la revista Más Allá, ¿no? Aquellas que comenzaron con Jiménez del Oso y Enrique de Vicente, y en definitiva eran revistas que yo devoraba porque siempre he sido, incluso ya digo, desde pequeñito, he sido una persona bastante existencial. Y bueno, lo que son las grandes preguntas de la humanidad, pues para mí siempre han sido un referente en mi vida, ¿no? Siempre he rebuscado en mi interior, en el exterior, ¿no? Como se suele decir, buscamos siempre esas respuestas tan complicadas, por otra parte, ¿no? De encontrar esa respuesta. Y bueno, quizás entre la parapsicología, la vida después de la muerte, el tema de las parafonías, que también me llama mucho la atención, con todos estos profesionales como Pedro Amorós, en fin, es un mundo que siempre me ha apasionado, ¿no? Y dentro de todas esas temáticas, pues el tema OVNI, cómo no, pues me iba a quedar indiferente, ¿no? Eso es el tema que más me ha apasionado desde siempre, ¿no? Ese contacto, o ese posible contacto con otras civilizaciones, que en definitiva lo cambiaría todo, ¿no? No encuentro dentro de las inquietudes del ser humano algo que sea tan trascendental como esa temática. Sí, exactamente. Es un tema, digamos, que cambiaría por completo, ¿no? Lo que conocemos hoy en día como la historia que nos han vendido, ¿no? Exactamente. ¿Tú has sido testigo de algún avistamiento OVNI? Pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta, porque en el libro Documento OVNI, una historia de evolución, existe un apartado en el que he recogido diferentes testimonios, no solamente en España, sino también en Latinoamérica, de donde se sigue mucho el proyecto. Aprovecho para mandar un saludo a toda la gente de Latinoamérica. Y bueno, sí, ciertamente yo relaté un episodio, una experiencia personal, como yo lo califico siempre, que se dio en el año 2012, exactamente, en la playa de San Juan, sitio donde yo residía. Y bueno, como se suele decir, yo tengo que estar en la palestra. A mí me gusta tratar el tema OVNI de una manera objetiva y bueno, no me parecía justo, entre comillas, el hacer esa recopilación de testimonios personales, que por otro lado la gente ha sido un poco reticente a contar, pero que al fin y al cabo han colaborado desinteresadamente conmigo en un final, sin estar la mía, ¿no? Considerado que la mía tenía que estar presente para dar testimonio, ¿no? de ese tipo de experiencias.
Ya que es un libro que recoge un montón de testimonios, pues lógicamente claro, que cuentes el tuyo porque es lo que has vivido en persona. Sí. Yo recuerdo conocerte a través del Facebook, también de cuando Documento OVNI simplemente era un canal de Facebook y no sabían exactamente de que en un futuro se iba a cumplir en un libro, ¿no? Un libro que ha tenido bastante éxito y acogida, que ya no tienes ni uno, ¿no? Sí, la verdad es que, mira, si te soy sincero, con el tema del libro estoy bastante sobrepasado, ¿no? En el sentido, en el buen sentido de la palabra. Bueno, yo como digo siempre, es una cosa que yo tenía que hacer, yo la he sentido siempre así. Me puse a ello un buen día y bueno, cuando te quieres dar cuenta, pues ahí tienes, ¿no? 300, 400 páginas y empecé a dar de forma todo eso para darle forma de libro, ¿no? Y en definitiva, bueno, la acogida que ha tenido el libro me ha sobrepasado, como te digo. La demanda ha sido muy muy fuerte y estoy de hecho a la espera de la respuesta a una editorial aquí en España. Y bueno, en principio un poco impotente en el sentido de no poder cubrir esa demanda de la que te hablo. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Esforzándonos, trabajando día a día para que todo el mundo pueda tener acceso a ese trabajo, ¿no? La verdad que es un trabajo bastante interesante porque la recopilación de muchísimos testimonios, para mí el testigo es lo más importante digamos, dentro de la ufología, ¿no? Los casos. Y la verdad que tu libro, pues mira, curiosamente, como hace poco lo hemos visto en la revista Enigmas, ¿no? Que te han hecho un artículo especial ahí en la revista Enigmas. Yo fui al kiosco y me encontré, de hecho, en un vistazo a la revista. Y de repente pues vi tu libro y vi tu foto, ¿no? Y me quedé bastante impactado diciendo, mira, tío, este lo conozco yo. La verdad que está bien que salgas en los medios y que des a conocer, que den los medios y a conocer tu trabajo, ¿no? Porque Documento OVNI es un trabajo de investigación durante muchos años, ¿no? Sí, prácticamente ya te digo que de toda la vida. Desde pequeñito me he volcado, ha sido una cosa, ha sido una pasión, no una obsesión, ¿no? Que es muy importante matizar. Sí. Bueno, sabes que en toda la temática OVNI está bastante inmersa en un sensacionalismo mediático bastante lamentable. Y bueno, que ha hecho, de hecho, pues desistir a muchas personas a la hora de investigar e interesarse por el tema, ¿no? Por desgracia. Pero bueno, ya te digo, es una temática bastante compleja, mucho más de lo que la gente se piensa, porque como muy bien retrato en el libro, pues toca todos y cada uno de los estratos de la sociedad, ¿no? De economía, religión, política y el propio existencialismo humano al que te he hecho alusión antes, ¿no? Sí, digamos que el fenómeno OVNI en sí abarca mucho, se extiende por diferentes temas. Para ti, ¿qué opinión tienes sobre los OVNIs? Pues mira, otra buena pregunta, porque desde que me zambullí, porque no encuentro otra palabra mejor, desde que me zambullí en todo esto, he tenido la gran suerte, yo siempre comento a nivel familia, amigos, ¿no? No quiero utilizar la palabra fácil, porque tampoco ha sido fácil, si te soy sincero. Esto ha sido un trabajo, como tú bien sabes, el trabajo de investigación es un trabajo arduo, es un trabajo muy fuerte, muy intensivo, de intentar contrastar información, de intentar encontrar ese testimonio veraz, ¿no? de esa persona, Sí. un momento de su vida, de una experiencia, y bueno, como me decía, me he encontrado con personalidades como Marcelino Requejo, he podido entrevistar a personas como Miguel Blanco, en Radio Nacional de España, Fran Contreras, en fin, verdaderos referentes nacionales que en parte me abrieron las puertas, ¿no? Y me cedieron ese empujoncito a esa pasión que me ha llevado desde pequeño hasta aquí, ¿no? Hasta donde estoy ahora mismo. ¿De dónde piensas que vendrían estos seres con sus naves y tal? ¿Qué opinión tienes respecto a ello? Pues mira, como te vengo diciendo, cuando hablé con Fran Contreras, él me decía, bueno, mira, no sé si conoces Miguel Pedrero, que es uno de los mejores, bueno, para mí, uno de los mejores investigadores de fenómeno OVNI de la actualidad. Él siempre ha defendido también la teoría, no sé si conoces, el último trabajo que él publicó, ahora ha sacado otro, en la editorial Sidonia, que es los 20 expedientes X de España. Anteriormente a ese libro, él publicó un libro que se llamaba El universo no es plano, no sé si lo conoces, y
en el que él habla de la hipótesis dimensional, es decir, estos objetos posiblemente pudieran provenir de alguna dimensión paralela a la nuestra, a la conocida, ya que la ciencia hoy en día ha ratificado la existencia de no menos de 11 dimensiones paralelas. Estamos hablando de 11 dimensiones paralelas. Podría ser, es una hipótesis bastante razonable, ¿no? Teniendo en cuenta que la ciencia, como te digo, va corroborando poco a poco esas cosas que hace años eran impensables, ¿no? Pudiera ser. Yo soy de la opinión, yo mezclo hipótesis diferentes. Yo defiendo más la extraterrestre, creo que hay pruebas suficientes como para poder corroborarlo. Sí. Pero bueno, no descarto posiblemente, como te comento lo de Miguel Pedrero, la procedencia dimensional, ¿no? De hecho, puede haber un juego, entre comillas, entre esas dos posibles procedencias, sumando la intraterrestre, ¿no? Que es otra de las hipótesis, ¿no? Sí, otra hipótesis que también daría muchísimo que hablar. Sí, claro. Y tu opinión respecto a que, porque se oye muy, digamos que circula una teoría muy interesante, que es que los extraterrestres están entre los gobiernos, ¿no? Que están infiltrados y manipulan, digamos, manejando, ¿no?, el sistema. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues mira, como te comentaba también hace poco, voy a hacer la misma alusión, porque, bueno, mira, hace poquito tuve la oportunidad de entrevistar para el documental a Pedro Amorós, como sabes es el presidente del SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Él, a lo largo de su carrera, también se interesó mucho por el fenómeno OVNI, y una de sus conclusiones, bueno, a él le gustaba calificarse personalmente como no conspiranoico. Es verdad, porque bueno, la palabra conspiranoico también, bueno, engloba, es muy grande, ¿no? Engloba muchas cosas y bueno, también es una palabra un poco de doble filo, ¿no? Sí, digamos que quiso decir conspiranoico, es decir loco, decir paranoia, por ejemplo. Y dentro de este ámbito, dentro de esa temática, bueno, no me gusta ser conspiranoico. Sí reconozco que de hecho hay pruebas que lo corroboran, lo pueden corroborar, pero que me interesa la temática OVNI y empieza a indagar en ello de manera seria y objetiva, repito, porque aquí hay que tener una manera de investigación seria, intentar corroborar y contrastar toda la información que llega a nuestras manos, que de hecho es uno de los máximos exponentes, ¿no? Uno de los máximos problemas en los que se enfrenta la gente que se interesa por el tema, ¿no? Pero en cuanto al tema de conspiraciones, hipótesis gubernamentales, que es otro de los capítulos que toco en el libro, de hecho, si recuerdas, sí que hay un interés descarado, además, por parte de los presidentes, de los muchos presidentes del gobierno de los Estados Unidos. Eisenhower fue uno de los primeros que se interesó por el tema OVNI, que solicitó al propio gobierno información supuestamente clasificada y secreta al respecto, ¿no? Reagan, si recuerdas, también tuvo unas palabras en un congreso de las Naciones Unidas. Y en definitiva, bueno, ahí hay pruebas, existen documentos que pueden contrastar este punto de vista, muy lejos de lo que a mí me gustaría encasillar como conspiranoico, ¿no? Pero sí, creo que hay pruebas suficientes para ello. Y como te digo, siempre recomiendo que la gente intente corroborar, intente salirse de ese sensacionalismo para darse cuenta de que jugamos con una cantidad gigantesca, abrumadora de información y que puede corroborar, como tú bien dices, este tema del contacto con los gobiernos, con ciertas entidades extraterrestres, ¿no? Sí, la verdad que la gente debería empezar a pensar un poco por sí sola y empezar a encajar piezas de este puzzle, porque lamentablemente hoy en día hay mucha gente que todavía es ciega a este fenómeno tan real, que es como la vida misma. Es complejo, es muy complejo. Sí, es un tema tan complejo, ya que tenemos digamos, muchos datos y a la vez pocos datos, ¿no? Porque esto es un tema muy tabú. Sí, porque como bien sabes, bueno, vivimos en la época digital, en la época del internet, de la inmediatez de la información, pero al mismo tiempo es una navaja de doble filo, como te comentaba hace poco, y bueno, y hay información muy tergiversada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Como yo comento siempre en nuestro muro de documento OVNI, siempre trato de que la gente pues sea objetiva, ¿no? Intentar saber juzgar la información que nos llega, a través de qué medio nos llega, si es un escritor, si es un columnista, etcétera, etcétera, qué tipo de investigación se ha hecho, ¿no? Y es muy importante porque te digo, es un tema muy entrado en el sensacionalismo, por desgracia. Entonces, tenemos que tener mucha objetividad
y ser serios a la hora de contrastar o comentar algo sobre la temática OVNI. Bueno, pues vamos a centrarnos un poquillo en lo que es Documento OVNI, en lo que ha sido tu último proyecto, que ya ha salido a la luz. Y nos gustaría saber, pues, cómo nace la idea de sacar un libro. Bueno, nos lo has contado antes por encima un poquillo, pero te damos opción a que te expreses desde, digamos, del principio, ¿no? Cómo nace Documento OVNI y cómo llega a la luz Documento OVNI. Pues mira, esto fue más o menos, a mediados del 2012. Yo te digo, ya había empezado a escribir, me lancé, como te he dicho antes, me zambullí en la piscina de la escritura. Yo nunca había escrito, bueno, había tonteado con la literatura un poco, pero no me había terminado de zambullir en un proyecto tan grande, ¿no? Como un libro. Y bueno, como te he comentado antes, pues un buen día me di cuenta que ya tenía bastante escrito, ya tenía bastante información recopilada, había hecho bastante investigación de campo. Y bueno, todo el trabajo del libro dio paso a la plataforma de esta red social que tú has nombrado antes, como medio de trabajo, ¿no? Si quieres verlo así. Porque bueno, como te digo, vivimos en la época de información y Internet, visto desde ese punto de vista, pues era una herramienta muy útil, porque en definitiva he podido estar en contacto con gente de muchas partes del mundo. Latinoamérica, como te comentaba antes, ha sido y sigue siendo uno de los focos principales de información, de gente que ha querido contar su experiencia. No en contra de su voluntad, porque en definitiva siempre he solicitado, por encima de todo, esa autorización, ¿no?, a poder publicar, por supuesto, cualquier tipo de información personal, en este caso experiencia de tipo OVNI. Pero bueno, es gente que le gusta mucho la temática, es gente que en definitiva, cuando les he planteado la posibilidad de aparecer en el libro, de manera seria y objetiva, y les ha gustado la idea, y han colaborado, ¿no? Han colaborado en el proyecto. Y bueno, y a raíz de esta red social, recopilando casos, pude zanjar el capítulo de testimonios. Y bueno, un buen día, trabajando con Arturo Rodríguez, que es mi compañero de realización audiovisual, que es con el que estoy metido en el proyecto mediático. Como bien sabes, estoy dando proyecto mediático. El libro ha pasado, de hecho, a convertirse en un proyecto de tipo documental, en el que, bueno, pues como comentaba hace poco, pues ha colaborado gente como Blanco, Fran Contreras, Gabriel Gómez Martín, Virginia Dagmas. Virginia Dagmas, que fue también entrevistada aquí. Bueno, digamos que fue mi primera entrevista que hice en mi vida. Sí, Virginia Dagmas. Bueno, luego nos centraremos más en el documental, pero sigamos con Documento OVNI, ya que nos interesa mucho saber sobre un libro que ha tenido tanto acogimiento sobre la gente. Y haznos un pequeño resumen de qué se puede encontrar la gente en tu libro. Pues mira, una de las intenciones, bueno, la intención principal del libro básicamente ha sido la de ofrecer a la gente información, como te digo, transparente, todo lo transparente y objetiva que he podido, que ha estado en mi mano. Como bien sabes, como te he dicho antes, esto está muy manchado, ¿no? Como decía JJ Benítez, está muy tergiversado, ¿no? La gente que se interesa o que empieza a despertar su interés en el fenómeno OVNI, y la inmediatez de la información es Internet. Por desgracia, yo me considero un romántico y siempre sigo recurriendo a los libros, ¿no?, como medio documentativo para crear la información, ¿no? Como libros como el de Antonio Rivera, que como sabes fue uno de los pioneros que introdujo la ufología en España, junto con Enrique Vicente, JJ Benítez, Jiménez del Oso, Salvador Freixedo, ¿no? Y bueno, fuera de enfoques personales a la hora de coger información, pues bueno, Internet, quieras que no, siempre está ahí presente y ha sido una de las herramientas, ¿no?, para trabajar. Sí, Internet digamos que es una herramienta muy útil hoy en día para la ufología, ya que cualquier caso ocurrido, por ejemplo, del día anterior, está directamente colgado en Internet, ¿no? Sí, vídeos, fotografías, digamos que nos hemos reunido todas las personas que somos un tanto curiosas, ¿no?, sobre el fenómeno OVNI y estamos unidos a través de las redes sociales, que es una herramienta que buenamente nos está ayudando, ¿no?, a dispersarnos por ahí, por decirnos de alguna manera. Sí, yo de todas maneras, bueno, te comentaba, no te terminé de contestar, disculpa. El trabajo literario de Documento OVNI, la intención era, como te decía, de intentar ofrecer
un vademecum, por decirlo de alguna manera, como digo siempre, ufológico, ¿no? Es decir, qué es el fenómeno ovni, desde cuándo está presente en la historia, por qué, esas grandes preguntas dentro de la ufología, tratadas de una manera objetiva y clara para que la gente intente aunar esas piezas de ese puzzle, ¿no? Ese gran puzzle que es el fenómeno ovni, y que bueno, como te comentaba hace poco, pues insta a desistir en ese interés, ¿no? Porque es muy complejo. La exopolítica también es un tema que trataba en el libro, me parece bastante interesante, que es la política, como bien sabes, aplicada al espacio exterior en caso de que hubiese un contacto con otra civilización. Los exoplanetas, como bien sabes también, es un tema que está muy en boga ahora, como los planetas como el Kepler, etcétera, etcétera, porque planetas por otro lado, con bastante posibilidad de albergar agua en estado líquido y con un porcentaje muy alto de albergar vida, aunque sea microscópica, ¿no? Principales casos que a mí me llaman la atención, como Julio F, etcétera, etcétera. Sí, yo centrándome un poquillo más en, perdón, en los exoplanetas o en planetas, siempre pues nosotros buscamos la vida como nosotros la conocemos, ¿no? Pero sabemos que hay otra especie de vida que no tiene por qué respirar como nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que la NASA, por ejemplo, digamos, nos mantienen centrados en que hay que buscar vida como nosotros la conocemos, ¿no? Sí, es un error. Yo personalmente, mi opinión personal es que es un error, ¿no? Como Sí. tú muy bien matizas, el ser humano siempre busca su similitud, ¿no? Su similitud, exactamente. Exacto, esa simbiosis, Sí. antropomorfa, inteligente, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, tenemos que fijarnos en un detalle muy curioso de que está aquí en la Tierra. Y imagínate desde la similitud de un cangrejo a un ser humano. Exactamente. Solo ese es un buen ejemplo para que la gente piense de que la vida no es toda igual. Exactamente. Mira, de todas maneras, tenemos que, ya digo, por eso volvemos al tema existencial, ¿no? Como te comentaba al principio. El existencialismo toca muy bien, explicaría muy bien ese punto de vista. Es decir, la vida se ha propagado o está propagada en el universo, según lo entiendo yo y según lo van entendiendo y lo van ratificando los científicos, de mil maneras distintas, ¿no? No podemos, como tú bien dices, buscar esa similitud, ¿no? Esa igualdad de condiciones con otra especie, porque, bueno, como tú bien sabes, la evolución del ser humano, nosotros tal y como estamos conformados, es porque las condiciones de la Tierra son determinadas, ¿no? La luz incide en la Tierra a una hora determinada, la presión atmosférica es concreta, la distancia con el Sol es concreta, y todos esos factores han alterado la evolución del ser humano y nos han hecho como somos, en definitiva, ¿no? Según la teoría de la evolución. Sí. Y bueno, no tiene por qué. De hecho, hay una famosa frase, no sé si te recordarás, dentro de la temática OVNI, cuando hay gente que pregunta, bueno, ¿y por qué se parecen a nosotros? No, es que sería al revés, porque nosotros nos pareceríamos a ellos, ¿no? Exactamente. A mí me encanta decir eso. Sí. Últimamente lo he dicho mucho, la verdad. Sí, sí. Y bueno, centrándonos en el libro, me gustaría saber qué caso te ha impactado más, que te hayan contado ya dentro del libro o fuera también. Cuéntanos los casos que más te han impactado. Pues mira, uno de los casos que más, de hecho, no que me haya gustado, sino que más me impactó, y de hecho impactó es la palabra concreta, fue el caso de Julio F. No sé si lo conoces, si has oído hablar de él. No, de momento no me suena. Mira, el caso de Julio F. fue, bueno, Iker Jiménez en Milenio 3 lo hizo una recreación muy concreta, ¿no? Muy realista del caso. Julio F. fue un aficionado a la caza en el sur de España, y fue una persona que, bueno, que a través tras tener una experiencia muy fuerte, muy traumática, sabes que la psicología y la psiquiatría, como Gustav Jung, que es otro de los padres de la psicología y la psiquiatría, que fue discípulo de Freud, que también trató en el libro, se interesó mucho por la regresión hipnótica como método de trabajo a la hora de extraer información de esas lagunas mentales, ¿no? Como bien sabes, que existen tras una abducción o tras una experiencia de este tipo. Y bueno, me impactó porque me impactó a nivel humano, ¿no? A nivel humano, ya no como investigador, sino a nivel humano, la veracidad de los datos, ¿no? La veracidad de su testimonio, de cómo narraba, de cómo narró en su momento aquella experiencia, ¿no?
Y en definitiva, como decía siempre JJ Benítez, te encuentras con una realidad. Te encuentras con una realidad y una veracidad cuando te encuentras con una persona que te cuenta de cara a cara una experiencia de esta magnitud, ¿no? Y cuando escuchas el relato, cuando Iker hizo esa recreación en Milenio 3, en la cadena SER, te das cuenta de que te has topado con una realidad, ¿no? Con una persona que vivió algo real, ¿no? Que impactó y que cambió dramáticamente su vida, ¿no? Y en definitiva, cuando lees y indagas y investigas y profundizas en el tema, te das cuenta de que, bueno, que ahí hay algo, ¿no? Y ahí sucedió algo muy fuerte que impactó y cambió la vida de una persona, o sea, en definitiva. ¿Y el caso personal que más te guste, cuál sería? Dentro de la temática OVNI, a mí, mira, personalmente, el tema de los exoplanetas posiblemente podría ser uno de los temas que más me ha apasionado hasta ahora, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de que lo que hace unos años era científicamente una trilladura, ¿no? Quedaba como tú bien decías, como una cosa de conspiranoicos, ¿no? Era una cosa insensata, ¿no? Hablar ya no de vida, ya no hablamos de vida inteligente, sino de planetas. Claro, hablamos de astros bastante semejantes al planeta Tierra. De hecho, el planeta Kepler, hay varios catalogados, el planeta Kepler, se ha corroborado que dentro de su morfología planetaria está formado por un 85 o un 90% de agua líquida. Estaríamos hablando de un planeta con grandes océanos, no muy lejos, dentro de las grandes distancias que están dentro del universo, no muy lejos, a 3, 4, 6 años luz, que prácticamente es un planeta vecino. Y es apasionante, ¿no? Es apasionante porque en realidad, como yo digo siempre, nos creemos los más listos de la clase, ¿no? Pensamos que somos los únicos que estamos aquí. Y bueno, y en el fondo es una lección a nuestro ego, ¿no? Una lección de humildad, ¿no? Bueno, no estamos solos, nunca lo hemos estado, y bueno, y la prueba está ahí, ¿no? La ciencia va corroborando poco a poco, y como yo digo siempre también es cuestión de tiempo. Pienso que el tema OVNI, el tema de la vida extraterrestre es un problema cronológico. Llegará un momento en que tanto la ciencia como el tema gubernamental caerá por su propio peso. Sí, porque ya entre tantas mentiras que nos están metiendo y tantas cosas que no encajan, la verdad que la gente está empezando a despertar y a pensar que no todo es lo que nos están contando, ¿no? Sí, no, como bien dice siempre, ¿no? La temática OVNI, un secreto no dura para siempre. Exactamente. Se puede ocultar la verdad siempre. Y por un lado, por otro, tendremos a accionar la verdad. Yo creo que ese despertar de información, porque al fin y al cabo es información, que por otro lado, como tú matizabas, pues bueno, ¿no? La teoría conspiranoica no se nos cuenta, ¿no? Porque no estamos preparados, y ahí hay un tema también existencial y evolutivo, ¿no? Porque este es el nombre del libro, es un documento de una historia de evolución, ¿no? Y creo que el ser humano está en un proceso de cambio muy profundo, muy complejo, porque, bueno, no me quiero ir mucho por las ramas, pero la economía, el mundo tal y como lo entendemos hoy en día, no está enfocado como para que el ser humano dé ese paso evolutivo necesario, ¿no? Según yo entiendo, para poder comprender y asimilar todo ese tipo de información. Sí, la verdad es que estamos pasando unos baches en la humanidad, como quien dice, ¿no? Exactamente, sí, estamos en primer curso, no hacemos más que repetir curso, no avanzamos. No avanzamos para nada. Estamos muy lejos de graduarnos, pero hay un ligero despertar, sí que se está notando. Sí. Y bueno, como te digo, es un problema cronológico. No sé si lo veremos nosotros, o los hijos de nuestros hijos, pero tengo fe en que bueno, tarde o temprano se verá la luz, y bueno, y esperemos que sea un tema más que entre en nuestra cotidianidad. Un tema que entre en los libros de historia, la verdad. Sí, ciertamente. Porque, mira, ahora que has nombrado el tema de la historia, es muy curioso, ¿no? Porque como te digo, cuando uno se interesa realmente por el tema OVNI y te basas en la historia, ¿no? Como punto de partida, te das cuenta que hay una simbiosis, hay una historia paralela a la historia que nos han inculcado desde pequeños, ¿no? En el sistema educativo.
Y bueno, a modo de vimanas, a modo de carros de fuego, que esos dioses bajaban del cielo para iluminar y ilustrar al hombre, ¿no? Que en definitiva, pues estaba en taparrabos, como se suele decir, ¿no? Y bueno, y sí, realmente te encuentras con información muy veraz que te hace llegar a dudar de esa historia que ha sido inculcada y que ha sido aprendida desde pequeñito, ¿no? Por todos. Sí, yo, mira, desde muy pequeño nunca me ha gustado la historia, la verdad. Digamos cierta historia. Nunca me he creído nada de lo que me estaban vendiendo y hoy en día sé por qué. Y a muchos amigos le digo así en plan de cachondeo de lo de que vamos, no en plan de cachondeo, sino en serio, pero con un poquillo de guasa, de que la historia que nos están vendiendo es una farsa y que los libros de historia nos están educando de una manera para hacer vernos de otra perspectiva, ¿no? Sí, mira, la información es el poder, ¿no? Como se suele decir. Quien tiene la información aleja todo. Sí, y la información tiene poder, y en realidad en parte es cierto, o sea, lamentablemente es cierto. Ya te digo, la temática Omni en realidad es, desde ese punto de vista, es como cualquier otra. Es decir, si yo no tengo ni idea de la penicilina, no puedo hablar de la penicilina. Si yo no tengo ni idea, ni puñetera idea de cómo se conforma el ADN, del ácido desoxirribonucleico, etcétera, etcétera, no puedo hablar de genética. Y en la temática Omni, pues es lo mismo. Uno tiene que irse a los libros, tiene que acudir a información veraz, como te vuelvo a repetir. Internet está muy bien, es un medio que está ahí, que es muy accesible, pero que tenemos que ir a mucho cuidado. Tenemos que ir a mucho cuidado porque se tergiversa mucho la información, el sensacionalismo, como tenemos que decir. Verás que lo repito mucho porque para mí es un tema muy, muy importante. Porque bueno, parece que hay una falta de objetividad que es muy generalista dentro de esta temática. Y en definitiva, a lo que vas a morir es a lo antiguo, a lo primigenio, a los libros, ¿no? Los libros en definitiva nos dan un punto de vista más objetivo, porque antes una información más sí, más veraz. Bueno, imaginemos un Antonio Rivera haciendo una investigación de campo desde internet, ¿no? Es un poco descabellado, ¿no? Y bueno, como te decía que soy un romántico, pues esa investigación de campo, pues poco a poco se ha ido perdiendo, por desgracia, y nos anula esa objetividad a la que te hago alusión. Porque bueno, como decía Marcelino Requejo, mira, el tema Omni hay que mojarse, hay que gastarse pasta, hay que coger el coche, hay que desplazarse al sitio donde han acontecido los hechos, hay que entrevistar al testigo a solas, en fin. Y eso, pues poco a poco se ha ido perdiendo, por desgracia. Hay mucha gente que sigue interesándose mucho. Hay mucho esfuerzo, hay mucho esfuerzo personal detrás de todo esto. Yo tengo preparado una salida, pero por ejemplo ahora mismo no tengo posibilidades de desplazarme, ¿no? Y bueno, y la veo con ganas y le digo a los amigos, venga, quiero ir a este pueblo a ver si... ¿Para qué quieres ir? Y digo, bueno, porque yo quiero ir ahí y conocer a una persona. Pero en definitiva eso te da un campo de estudio muchísimo más objetivo, más claro, más directo, porque estás in situ. Bueno, si el objeto que ha aterrizado, si el testigo que ha tenido ese encuentro cercano te lo cuenta cara a cara, pues no es lo mismo que te leas una columna, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y en definitiva, como decía Martín Requejo, pues esa falta de objetividad, de investigación de campo pura y dura, como se ha hecho toda la vida, pues es una pena que se ha ido perdiendo, ¿no? Yo trato de recuperarla y, bueno, porque entiendo que es una de las mejores maneras de investigar. Sí, es una de las mejores maneras, ya que tienes el testimonio de la persona y estás pisando donde ha pasado el caso, por ejemplo. Yo hace poco estuve no sé si conoces el caso, para mí es uno de mis preferidos casos, que es de la parcela 21, Emiliano Velasco Báez. Ajá. Es de Pedrosa del Rey, que le dispara bajo un ovni y le dispara, ¿no? Y él estaba arando su parcela. Vamos, la parcela donde él trabajaba, claro. Pues la parcela es el caso. Sí, yo me encontré, mira, también entrevisté a Jesús Jofre. Jesús Jofre fue invitado a Cuarto Milenio por Iker Jiménez para retratar su caso. Y fue uno de los casos, para mí, único en España. Él, en el servicio militar, habló en el año 50 y pico, 60 y algo. Bueno, pues se topó en su estado de guardia con los compañeros, pues encima de la estación de Rosas, de la estación militar de Rosas, que era una estación entonces compartida con Estados Unidos, en la que sobrevoló un objeto discoidal, ¿no? Del que descendió un humanoide antropomorfo de tales características, ¿no? A ellos se le dio un alto quien va 3 veces y bueno,
ante la negativa de esta entidad, pues se abrió fuego sobre ella, ¿no? Y bueno, todo esto, según contaba él, pues le dio paso a un episodio de contactismo que, bueno, despertó en él el interés por el fenómeno ovni, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, también fue un caso muy peculiar, ¿no? El disparar sobre una entidad que viene con intenciones desconocidas, pero que en definitiva se encuentra con esa búsqueda del abrir fuego sobre él, ¿no? Y es una cosa muy curiosa, es un testimonio único. Hola, soy Josep Guijarro y quiero mandar un saludo muy afectuoso y especial para todos los oyentes de Los Misterios Nos Miran. Todos los miércoles de 7 a 9 de la noche. Los Misterios Nos Miran. En Radio Llavaneras. Hay otro caso también que es pero este es a un niño que se encontraba en las afueras de Tordesillas, de la provincia de Valladolid también. Sí, de Tordesillas, sí. Y le disparó un ovni y salen las pruebas médicas y casi se nos va para otro barrio, como quien dice. Martín Serpa se llama. Sí, a eso me refería cuando te hablaba de la objetividad, ¿no? Una cosa es que leamos el artículo en una revista o lo veamos en televisión, que está muy bien, que para eso hay profesionales del medio que también tienen un trabajo y se esfuerzan en la objetividad, sí, y ¿no? Con la mayor veracidad. Pero si, bueno, te desplazas al sitio y entrevistas a la persona cara a cara, te das cuenta... Es lo bonito. Claro, te das cuenta de que esa persona no te está mintiendo, te das cuenta de la veracidad de sus palabras, ¿no? Y de que en definitiva es algo que cambió su vida, ¿no? Porque en este caso hablamos de una serie de daños físicos para su persona, ¿no? Que le traumaron toda su vida, ¿no? Él tuvo que acudir al quirófano unas 15 o 18 veces para unas operaciones de vida o muerte. Diferentes operaciones de un tubo que tiene desde la cabeza hasta la barriga. Efectivamente. Y están ahí los documentos del hospital. Efectivamente. Es como muy bien matizado Ike Jiménez en el programa. Será cierto, será falso, pero bueno, contamos con ese testimonio de una persona que su vida se ha visto truncada, sí, absolutamente, físicamente, por ese acontecimiento que se dio en su vida, que él ni siquiera buscó. Es una cosa... Que era un niño. Exactamente, ¿no? Y que bueno, ese juego con sus amigos, ¿no? En ese corro de rebeldía, de jugar en el pueblo y tal, pues se encontró con lo desconocido, ¿no? Sí. Con lo increíble. Y bueno, y que como te digo, cambió su vida para siempre. Sí, sí. La verdad que le dio, digamos, otra perspectiva, ¿no? De forma de ver. Yo cada vez que voy por Tordesillas siempre digo, ojalá me encuentre con este hombre. Bueno, ahí entramos en la investigación de campo. Tenemos que... Mira, hace poco... intentar localizar a la persona, intentar... localizar a las personas, sí. Sí, no solo sacar demasiado. Es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy laborioso intentar, pues bueno, pues no sacarlo demasiado, no agobiar demasiado, ¿no? También entiendo que estas personas... sí, han tenido que ser un poquillo... Sí, tener un agobio. Sí, los medios también, pues bueno, que los medios tampoco tienen culpa, ¿no? Porque también hacen su trabajo, pero bueno, entiendo que las personas, tras contarlo 15, 10, 20 veces, pues llega un momento en que pues a uno no le apetece, ¿no? Terminar de contar la historia. Sí, como que se estresan un poco y son gente que lo ha contado una vez y yo creo que ya no sé si se atreverá a contarlo más veces, porque con miedo a críticas que haya recibido en su pueblo o por la zona de la provincia. Sí, por eso te digo, hay que intentar ser muy profesional dentro de la especialidad que tenga cada uno. Hay que intentar ser muy objetivo, repito, intentar no ganar cada gente, pero bueno, sí intentar con esa humanidad, no con esa cercanía, pues bueno, intentar esclarecer eso que sucedió, ¿no? Que aconteció en la vida de esa persona y bueno, intentar transmitirle de que bueno, y tu trabajo es para con la gente, ¿no? Para intentar que la gente tenga esa información veraz y transparente, ¿no? Y en definitiva, pues hacer un trabajo de transparencia. Bueno, vamos a cambiar un poquillo de tema porque nos hemos desvariado un poquillo. Sí. Y nos centraremos en el libro y cuéntanos a los oyentes qué tal han ido las ventas del libro. O sea, yo sé personalmente que han ido superior, que ha sido muy buena, pero quiero que lo cuentes tú. Pues mira, me alegro también que me hagas esa pregunta porque ahora mismo estoy bastante sobrepasado con ello porque, bueno, fue una autopublicación
no quise depender en principio de ninguna editorial, no por nada, sino porque, bueno, uno primero va tanteando el asunto, a ver cómo funciona, ¿no? Y bueno, la autopublicación, la verdad es que el mercado de la autopublicación es bastante accesible, bastante económico para el resultado, ¿no? La relación calidad-precio, pues bueno, que te ofrece el mercado de la autopublicación está muy bien. Y ciertamente ha funcionado, no solamente ha funcionado bien, sino que ya te digo, me ha sobrepasado, porque fueron 60 ejemplares, con una tirada muy pequeña, pero bueno, los 60 ejemplares volaron, como quien dice. Estoy a la espera de la contestación por parte de una editorial a nivel nacional, porque, bueno, lamentablemente no he tenido la copia del libro en ebook, el libro digital, porque tengo que reconocer que bueno, se me va un poco de las manos, porque no conozco mucho cómo se trabaja en formato digital. Estoy aprendo cada día, intento llegar a esos niveles, porque bueno, como te comentaba, en Latinoamérica sigue mucha gente al Documento OVNI. Enviar un libro físico por correo es muy costoso, entonces Claro. me impide llegar a abarcar esa demanda, ¿no?, de la que te hablo. Pero en definitiva, abrumado por un lado, porque la acogida ha sido brutal. No tengo nada más que palabras de agradecimiento para el gran apoyo que ha mostrado la gente, tanto en el Facebook como Documento OVNI, como por parte del libro y documental, que hay mucho interés, ¿no?, tras todo ello. Y en definitiva es una, como digo, ¿no?, una copa de champán que brindo con toda la gente que desde aquí, porque bueno, es el resultado de un trabajo de 1 año y medio, en definitiva, de esfuerzo, de trabajo, y combinándolo también con mi trabajo personal y mis otros proyectos. Y bueno, es una recompensa, ¿no? Intento, ya te digo, abarcar todo lo que puedo. Estoy trabajando ahora muy seriamente en el formato de ebook para poder llegar a otros rincones del mundo. Y bueno, a la espera, como te digo, de esta contestación de la editorial para poder llegar a las librerías a nivel nacional, porque Pues bueno, nada, te deseamos mucha suerte y a ver si podemos encontrar dentro de poco en todas las librerías Documento OVNI, o como lo llames, porque no sé si se llamará igual o sería... sí, Documento OVNI, una historia de evolución, ¿no? Sería el mismo libro con todos... el mismo Sí. libro, ¿no? Sí, exactamente igual es. Bueno, como ha sido un libro de autogestión, me imagino que tú enviabas, la gente contactaba contigo y tú enviabas lo que es el libro a través de correo postal, etcétera, ¿no? Sí, bueno, como una vez más te digo, he utilizado el muro de esta red social como método de contacto a la hora de hacerse con un ejemplar, ¿no? Y de hecho ha funcionado bastante bien, hasta el punto de, bueno, como te digo, de quedarme sin ejemplares, ¿no? Me quedé con uno de recuerdo para mí, a mi nivel personal, pero bueno, sí, prácticamente han desaparecido sin dejar ni rastro, y bueno, contento, ¿no? Muy contento y abrumado por esa acogida. Eso es una buena noticia de que digamos, que los hayan quitado de las manos. Y bueno, sé que tienes un futuro proyecto, que es el documental, que nos centraremos en las siguientes preguntas sobre el documental. Pero aparte del documental, ¿qué proyectos futuros tienes? Pues mira, ya estoy rondando al segundo libro. Seguramente sea de ciencia ficción. Voy a intentar, la idea es que sea una novela. No tengo muy claro todavía el enfoque, pero bueno, el proyecto va por ahí. Que bueno, uno cuando empieza a escribir, esto ya te digo, me ha sobrepasado, ¿no? Porque no tenía idea de que fuese un libro. Yo empecé a escribir pues anotaciones, conclusiones, ¿no?, personales, a nivel existencial, y fui recapitulando información y tal. Y bueno, le di forma de libro, lo publiqué con la autopublicación, ha funcionado, y bueno, y le llega a coger el gusto, ¿no? La verdad es que es un método de transmitir información y de transmitir experiencias y conocimiento que me ha cundido mucho, ¿no? La verdad es que me ha sido muy placentero, ha sido una satisfacción muy, muy grata, ¿no? El darte cuenta de que a la gente le ha gustado la manera de escribir que tengo, y bueno, es una satisfacción, y seguramente, como te digo, sea una novela independiente al proyecto audiovisual, ¿no?, del documental, que por cierto, estoy todavía, es un trabajazo, porque hay una labor de guión muy fuerte en el que tienes que elaborar, hay una labor de documentación, ha habido mucho desplazamiento por toda la geografía nacional. Hemos estado en Zaragoza, en Barcelona, en Lleida, en Málaga, Madrid, Lleida, León,
entrevistando a periodistas, a personalidades, referentes nacionales, ¿no? Ha sido un trabajazo de desplazamiento muy fuerte. Y bueno, me estoy planteando el cambiar el formato documental a una serie de capítulos para intentar que se publique, bueno, que se divulgue por televisión. Y bueno, en ello estoy, ¿no? Es un trabajo muy difícil, pero bueno, dándole forma. Me has dicho que has estado en León y no te has pasado por Zamora, que estamos al lado. Queda pendiente. Bueno, pues en exclusiva para la gente, ¿qué se van a encontrar en el documental? Pues mira, en el documental prácticamente, como me comentaba mi amigo, mi compañero de producción, Arturo Rodríguez, que he tenido la suerte de trabajar con él porque él estudió dirección en la Escuela de Cine de Barcelona y bueno, venimos de la misma rama de audiovisuales y bueno, ha trabajado en definitiva muchos años en televisión, tiene mucha experiencia y bueno, es él que me ha puesto un poco como director del proyecto, como director del documental, un poco los pies en el suelo, como él siempre me dice, ¿no? Y bueno, pues en definitiva lo que se va a encontrar la gente, en principio, como te comentaba, que era un documental de unos 45 minutos, 1 hora 60 minutos de duración. La idea que tenía en un principio era esa línea cronológica del fenómeno OVNI, es decir, de dónde viene, en qué momento, cómo está ahora en la actualidad y en qué desemboca. A nivel personal, mis conclusiones han sido ovnis en la antigüedad, es decir, esa interacción que hubo en el pasado, la cultura sumeria, etcétera, etcétera, ¿no? Sería el punto de partida del documental. El bloque central, digamos, o siguiente al de las culturas antiguas, sería la época actual de la ufología, ¿no? La ufología en España, cómo se introdujo en España esta temática, quiénes fueron los principales responsables, ¿no? El secretismo gubernamental, etcétera, etcétera. Y el documental acabaría o concluiría con unas conclusiones existencialistas, ¿no? Tirando por lo espiritual, esa trascendentalidad, ¿no? Que hay con el fenómeno OVNI con la humanidad, ¿no? Que en definitiva para mí es fundamental y que para mí es la conclusión más certera a la que yo he llegado a nivel personal, ¿no? Siempre a nivel personal me refiero, es una conclusión mía. Y bueno, el documental eran esos 3 bloques, pero bueno, me di cuenta de que poco a poco, conforme nos fuimos zambullendo en el proyecto, pues bueno, aquí en la productora tengo la pared, quisiera que la vieras llena de papeles, llena de trabajo, de intentar esquematizar y organizar ese proyecto audiovisual que es muy, muy difícil de trabajarlo. Porque como te digo, el tema es muy complejo, tiene mucha información. Nos planteamos hacer una serie de capítulos, cada capítulo una temática, ¿no? Porque bueno, pues entiendo que en 60 minutos es muy difícil contar todo lo que es la temática OVNI hasta esa conclusión espiritual de la que te hablo, ¿no? En definitiva, he optado, creo que es una opción bastante correcta, de hecho me está funcionando bastante bien, esperemos que quede bien, y he optado por esa serie de capítulos para televisión, ¿no? Esperemos. Bueno, habrá que hacer una presentación en un canal, en un pitching que llaman, y bueno, si el canal al que se presente opta por la compra de la serie, pues muy gustosamente pues se emitirá por televisión. Esperemos que sea un canal que muestre interés y bueno, en ello estamos. Pues os deseo toda la suerte y a ver si de verdad en la tele empiezan a sacar vuestro documental, porque yo creo que lo necesitamos hoy en día. En ello estamos. Me has quitado la pregunta siguiente, que era esa, ¿dónde se iba a estrenar el documental? Pero bueno, ya me has respondido y no me esperaba escuchar en televisión, probablemente. Sí, porque ya te digo, un poco forzado en el sentido de que, bueno, como el proyecto ha ido tergiversándose él mismo, ha ido evolucionando o involucionando, ¿no? En definitiva evolucionando porque, bueno, te vas dando cuenta, vas aprendiendo, porque esto para mí también ha sido una escuela de aprendizaje. Te vas rodeando de profesionales que te van poniendo los pies en el suelo y te van enseñando, ¿no? Pues mira, esto funciona así y tal, aquí no puedes contar esto porque necesitas contar lo otro, ¿no? Y en definitiva, ese puzzle que tengo plasmado en la pared, ¿no? Como te comentaba, de información en papel, pues te vas dando cuenta de que lo que tú tenías como proyecto audiovisual de un solo bloque, de un documental de 45 o 60 minutos, pues bueno, se ve desbordado de tanta información y tienes que cambiar de formato, te ves obligado a cambiar de formato. Y qué mejor que la televisión para poder llegar a la gente, ¿no? Exactamente. Sí que es cierto, como tú bien dices, tenemos hoy en día a Iker Jiménez, que es un gran profesional, que yo lo admiro mucho,
Pero bueno, en definitiva, un formato que es muy americano, porque bueno, Discovery Channel, etcétera, etcétera, sí que ofrecen, ¿no? Como bien sabes, las finales y tal que están haciendo ahora en la actualidad. Luego está Alienígenas Ancestrales, que es un Sí, exactamente. Explora, me parece. Sí, entonces bueno. Es buenísimo, la verdad, este documental. Yo, bajo mi punto de vista, bueno, sí que respeto, por supuesto, el trabajo que hay detrás de él. Yo, para mí, es un poco sensacionalista, pero bueno, es un buen trabajo. Ahora entiendes, ¿no? Conforme te vas metiendo, como te digo, vas comprendiendo que hay un fuerte trabajo detrás de todo ello, independientemente de opiniones personales, ¿no? Hay que respetarlo. Pero bueno, sí que es cierto que a nivel nacional tengo la suerte, entre comillas, de que no se ha explotado ese formato, ¿no? Tenemos aquellos reportajes que hacía Jiménez del Oso junto a JJ Benítez y Planeta Encantado, etcétera, etcétera. Pero bueno, son mini reportajes, ¿no? Es otro tipo de formato en televisión, en audiovisuales. Pero ese tipo de formato hasta ahora no se ha explotado, no está trabajado en televisión. Y bueno, pienso que es una buena idea el tratarlo, el dividir ese trabajo de 60 minutos en varios capítulos, ¿no? Pues sí, también la gente... Estaría bastante bien ver en televisión, en cualquier canal que ofrezca a emitir estos documentales. La verdad, yo pienso que va a tener bastante éxito. Sí, porque en definitiva te digo que yo... Es una cosa nueva. Sí, porque no es lo mismo, ¿no? Si lo ves de una tirada en un documental de 60 minutos es muy difícil, como te digo. Sí. Tratar todos los bloques en los que se puede dividir el fenómeno OVNI, ¿no? Como el tema de la abducción, el tema de la geopolítica. Solamente con un capítulo tienes para más de 60 minutos, ¿no? Entonces, creo que está bien que la gente tenga un punto de partida, que sepa de dónde, el por qué, sobre todo, es muy importante, y en dónde está la actualidad y dónde desemboca, ¿no? Entonces, te insta muy fácilmente a esos 3 bloques, a esos capítulos. ¿Y qué personajes podremos encontrar en el documental? Pues mira, como te comentaba al principio, he tenido mucha suerte, ha sido un trabajo muy duro, pero he tenido la suerte de poder entrevistar a Marcelino Requejo, que como sabes es uno de los pocos investigadores de campo que hay en España. Sí. Tengo todavía por contrastar, bueno, por confirmar con JJ Benítez, con Enrique Vicente, con el que llega a hablar por teléfono para citarle para esa entrevista para el documental. Tenemos a Virginia Dagmar, tenemos a Gabriel Gómez Martín, que es un escritor aquí de Elche, de Alicante. Tenemos a Miguel Blanco, que fue un lujazo tenerlo para nosotros ahí en Radio Nacional. Lo entrevistamos in situ ahí en Radio Nacional. De hecho, el 21 de diciembre de 2012, la famosa fecha del fin del mundo, ¿no? Que decíamos, ahí bromeábamos, ¿no? En Radio Nacional, y dice, bueno, pues mira, si es el fin del mundo, pues mira, pues morimos con las botas puestas aquí en Radio Nacional al lado de Miguel Blanco, ¿no? Fran Contreras también ha participado de una manera muy desinteresada y gente, bueno, que me ha brindado esa oportunidad de trabajar con ellos, ¿no? Sí, la verdad que la gente que has dicho es reconocida hoy en día en el mundo de la ufología. Yo personalmente los conozco. Personalmente me refiero a que son gente que yo reconozco de la ufología. Sí, falta mucha gente porque, bueno, por motivos de trabajo yo ahora estoy trabajando para un canal de televisión muy conocido, no voy a dar más datos porque no quiero polemizar, pero bueno, poco a poco, como te digo, mira, yo lo que digo siempre entre amigos, que parece, ¿no? quiero decirlo mucho porque no quiero fastidiar mi suerte, entre comillas, ¿no? Pero todo esto ha ido un poco rodado, ha ido un poco solo, y entonces, bueno, lo he tachado un poco para conmigo mismo como de, bueno, es un poco el destino, ¿no? Parece como que el destino me ha ido poniendo esos peldaños, ¿no? Para ir subiendo poco a poco, y yo agradezco a ese destino y a ese trabajo y a ese esfuerzo, y bueno, se ha ido dando todo poco a poco, ¿no? Todavía queda mucha gente por entrevistar, queda mucho trabajo por hacer, tanto a nivel de desplazamientos como a nivel mediático, a nivel de montaje, a nivel de voz en off, etcétera, etcétera, de ese guión, ¿no? Ese hilo conductual del documental, que es muy, muy difícil de llevar. Pero bueno, queda todavía Enrique Vicente, quedan muchos nombres por entrevistar, pero bueno, ahí estamos, como te digo, trabajando muy duro día a día para que la gente tenga un trabajo decente, un trabajo transparente, lo más objetivo posible, que está en nuestras manos, para que la gente intente aunar esas piezas del puzzle que es el fenómeno OVNI.
Por lo que me estás diciendo, nos tocará a nosotros, a los espectadores, esperar una temporada por el documental todavía, ¿no? Sí, mira, yo ojalá pudiera tener más tiempo, digo, me faltan horas en el día, sí, ciertamente. Pero bueno, por motivos de trabajo, tanto míos como por parte de mi compañero, que está trabajando mucho en audiovisuales, en cortometrajes, en largometrajes, en ficción. Pero bueno, trabajamos mucho, intentamos avanzar todo lo que podemos. Y bueno, ahora hemos sufrido un parón, porque como te digo, estoy trabajando por un canal de televisión muy conocido. Y bueno, hemos hecho una especie de paréntesis, pero bueno, me imagino que ahora en octubre volveremos a retomar, tenemos que volver a hacer desplazamientos, grabaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, como lo prometido es deuda, espero contar con esa gente que se compromete conmigo a dar ese testimonio, como JJ Benítez, etcétera, etcétera. Y bueno, es un lujo que brindo a la gente que tenga el lujazo de tener ese trabajo al alcance de la mano. La verdad que es bastante interesante y yo he participado en un pequeño documental también casero que han hecho unos compañeros de Barcelona. Ajá. Y con mi videocámara pequeñita digamos que es más menos profesional, ¿no? He conseguido entrevistar a personas y bueno, también tenemos ahí un pequeño documental que verá la fecha dentro de poco. Y bueno, respecto, saliéndonos del tema de tus proyectos, del libro, del documental, etcétera, vamos a centrarnos un poco más en tu opinión sobre la ufología y me gustaría saber qué opinión tienes respecto hoy en día al fenómeno ovni en pleno siglo XXI. Pues mira, como te comentaba al principio, repito, cuando tuve el lujo de estar con Marcelino Requejo, nos fuimos allá al norte a visitarle, a entrevistarle. Él me comentaba, ¿no? Que mira, Internet es una herramienta que está muy bien, ofrece una inmediatez muy potente, acceso a mucho tipo de documentos, pero se ha ido perdiendo poco a poco esa investigación de campo a la que te he hecho alusión hace poco. Y bueno, soy, como te digo, muy romántico, pienso que esa investigación se ha ido perdiendo paulatinamente, que debemos de retomar, porque en definitiva de lo que se trata es de transmitir información y cuanto menos contaminada esté la información, pues mejor, ¿no? También es verdad que Vicente Fuentes, que también es, desde aquí le mando un saludo, que lo quiero mucho, él me hizo el prólogo del libro, trabaja como sabes, colaborando con Miguel Blanco en Radio Nacional, en Ufópolis, que tiene su plataforma en internet, que por cierto es una plataforma muy a tener en cuenta, muy objetiva. Ahora está haciendo un programa de televisión para Próxima TV, está haciendo una serie de capítulos, también está haciendo vi uno de el 11S y los ovnis, que fue bastante interesante, la verdad. Sí, él está haciendo un trabajo muy bueno, la verdad, de divulgación de la temática ovni. Y como él me comentaba, a nivel personal, sí que es cierto que la parte buena, porque claro, no va a ser todo malo de Internet, la parte buena del día de hoy, del siglo XXI, es esa tecnología, ¿no? De esa tecnología móvil, ¿no? Porque él decía, bueno, hoy en día ten en cuenta que cualquier persona tiene un teléfono con cámara, tiene acceso a una cámara digital o tiene acceso a una cámara de teléfono móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos da pie a la inmediatez de la información, ¿no? A llegar a sacar el teléfono y grabar lo que estás viendo. Claro, porque bueno, hace muchos años, pues bueno, eso no lo teníamos y bueno, era más difícil pues acceder a esa información o lo que está aconteciendo ahora mismo en Tailandia o en Japón o en Corea o en Rusia o en Estados Unidos, lo tienes en internet, lo tienes en el móvil en 60 segundos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un arma de doble filo, como te digo, pero creo que el criterio, la objetividad, saber quién manda esa información, saber quién ha contrastado esa información, contrastarla tú por tu cuenta, por ti mismo, también es importante. Pero bueno, es una navaja de doble filo, ¿no? Como te digo. ¿Piensas que el fenómeno ovni ha aumentado o ha ido disminuyendo mientras han pasado los años, comparado con otras fechas? Pues mira, es muy interesante esa pregunta porque, como muy bien data tú también en el libro, parece ser que esa presencia extraterrestre que hubo en el pasado fue bastante más apabullante que ahora en la actualidad, ¿no? Parece que ahora en la actualidad es
el fenómeno OVNI es más furtivo, más evasivo, ¿no? Para con la humanidad, ¿no? Para con el público. Bueno, no dejan de ser luminarias, no dejan de ser ciertos aterrizajes, ciertas experiencias de personas concretas, pero en definitiva es muy furtivo, es muy momentáneo, es una cosa muy evasiva, ¿no? Y sí que hay una diferencia, yo ahí sí que veo una diferencia muy abismal entre lo que es la actualidad y lo que es el propio pasado del ser humano, ¿no? Porque bueno, si nos retratemos en el pasado, en nuestra propia historia, en nuestra propia cronología, vemos que sí hubo una interacción directa con el ser humano, ¿no? Ese traspaso de información, de conocimiento, no solamente con la arqueología, sino con la astronomía, con las matemáticas. Sí que hubo, ¿no? Sí que hubo una aproximación entre culturas, por así decirlo, y que bueno, las pruebas están ahí, ¿no? En la forma de petroglifos, en forma de escrituras antiguas. Y bueno, la historia creo que habla por sí sola, que como muy bien hablábamos tú ya antes, pues esa historia inculcada de la enseñanza pública o privada, pues difiere mucho de esa otra historia que ha corrido paralelamente a lo largo de la historia de la humanidad, pero que en definitiva nos da una prueba de que hubo una interacción, ¿no? En el pasado, que sigue habiendo una interacción en el presente, pero que ciertamente hoy es más evasiva. Sí, hoy digamos que poco a poco se van viendo casos y mientras tú te vas metiendo más en este mundo, la gente te va llegando y te va contando más casos personales, ¿no? Y bueno, yo personalmente pienso que el fenómeno sigue vivo y sigue dando que hablar, y me están llegando cada 2 por 3 quizá más reportes de mi pueblo. Me he quedado un poco alucinado de incluso amigos míos diciéndome, ostras, he visto algo en el cielo una hora, una cosa que iba muy despacio y cambiaba de color naranja a verde, y me lo está diciendo una propia amiga que no me cree en muchas cosas, pero no me cree exactamente mucho en el fenómeno OVNI. Bueno, me da a entender que sigue vivo y que poco a poco yo creo que se van a ver más, pienso, Sí, no, por supuesto. A ver, mira, como voy a hacer alusión a Vicente Fuentes, ¿no? Como hablaba con él, no es que hayan muerto el fenómeno OVNI, ni muchísimo menos, ¿no? Como tú bien dices, en la actualidad se siguen reportando cientos de miles de casos. Que ciertamente es abrumador, porque a diario, tanto en España como Europa, en todos los continentes, americano, Oceanía, etcétera, se reportan cientos de miles de casos diarios. Incluso en la misma zona, porque si nos ponemos a hablar de puntos calientes, en España también hay muchos puntos calientes. Sí, ciertamente. Mira, yo estuve viviendo a propósito de este enfoque en Canarias, concretamente en Tenerife. Sabes que Canarias es un punto muy caliente del fenómeno OVNI, siempre lo ha sido, ¿no? Sí. Siempre se ha hablado también de que que es una zona donde se supone que estuvo la Atlántida, y que el Barranco de Badajoz, etcétera, es un sitio muy interesante, ¿no? ¿En Canarias está la Montaña Roja? Sí, ciertamente. Montaña Roja, Montaña Amarilla, es uno de los libros de JJ Benítez. Sí, JJ Benítez. Sí, como te comentaba, hablando con Vicente Fuentes, él me comentaba que mira, en realidad el fenómeno OVNI no solamente es complejo, sino que uno como investigador tiene la obligación de, hay que saber un poco de astronomía, porque hablamos de esos acontecimientos lumínicos que suceden en la atmósfera, pues uno tiene que saber un poco diferenciarlo. Porque evidentemente no todo lo que brilla es oro, ¿no? En el cielo acontecen muchas cosas que por desgracia o por suerte no sabemos catalogar. No todo es lo que parece, ni todo es lo que nos gustaría que fuese, ¿no? Pero tenemos que saber también un poco de biología, porque como ya sabes, en el caso de los ciclos de las cosechas, pues hay una tergiversación de la genética en las plantas. Tenemos que saber de geología, porque hay una alteración en las propias rocas del terreno. Tenemos que saber de fotografía, porque a la hora de analizar una toma fotográfica, ahora es más digital, pero antes era emulsión fotográfica y había una serie de componentes químicos como los haloros de plata, etcétera. Te quiero decir que a la hora de investigar tenemos que tener muy claro que, lo primero es, tú tienes que ser el primer escéptico, ciertamente, para intentar separar el grano de la paja, ¿no? Como bien se habla en esos términos. Pero sí es cierto que, como decía Enrique Vicente, si tan solo el 1% de todos esos avistamientos, de todos esos reportes fotográficos, de esas incluso tomas en vídeo que existen a diario, esos cientos de miles de testimonios, si tan solo el 1% fuese cierto, creo que es bastante abrumador como para tomarse el fenómeno OVNI en serio, ¿no?
hoy en día yo creo que hay más vídeos reales que montajes, también, porque sabemos que hay mucha gente que crea sus montajes y por mí son los lacayos de la ufología. Sí, pero es que vuelvo a hacer alusión a lo mismo, Nando. Es que tenemos que intentar tener un poco de criterio. Es decir, si viene una persona y me cuenta una historia, pues bueno, pues tengo que contrastar a esa persona, intentar ir al sitio, como te decía antes, Sí, claro. hablar con otros testigos que no hayan sido ese propio testigo para corroborar su testimonio. Si das con ese testigo, pues intentar que te argumente con fotografías, con pruebas. La prueba en el fenómeno es muy difícil, ¿eh? Ten en cuenta que hablamos de algo extremadamente increíble y que bueno, que como bien te decía, hay testimonios que te llegan a abrumar, ¿no? Como persona, porque esa persona te está contando algo que realmente le ha cambiado su vida, sus creencias, ¿no? Esas cosas, todas esas creencias que tiene esa persona han cambiado, ¿no? En esa experiencia. Y en definitiva, en esa investigación de campo, te contrastan, te ayudan a poder ser objetivo, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que ser el primero escéptico, que creo que tenemos que ser veraces, que contrastar esa información es muy importante, perdona que sea reticente en esto, pero es para con la gente que nos sigue, tanto a mí, en Documento OVNI, como a otras personas, como a ti, como a Vicente Fuentes, etcétera, etcétera, tenemos que intentar ser veraces nosotros mismos, nosotros los primeros. Sí. Entonces me gustaría contarte mi primer avistamiento OVNI. Uh-huh. Que la verdad que me quedé un poco diciendo, pues vale, he visto una esfera plateada metiéndose en una nube muy extraña. Salía del estanco y justo pues al mirar para el cielo, pues en cosa de 3 segundos vi una esfera redonda muy grande a baja altura, una nube baja, y que se metió para ahí. Entré para casa y dije, he visto esto. Pero bueno, sabes que nadie me lo tomó así como tan en serio, ¿no? Y dijeron, pues vale, así lo quedó la cosa, ¿no? Y digo, es que no me impresionó tanto, ¿no? Me quedé así como diciendo, pues qué cosa más rara, ¿no? Digo, eso no es nada normal, que se vea todos los días. Sí, mira, como decía Miguel Blanco, en el cielo acontecen muchas cosas a diario y creo que se ha perdido la costumbre de mirar a las estrellas, ¿no? Sí, mirar al cielo diario, ¿no? Incluso. Hoy en día la verdad que es una pena que la gente está mirando a los escaparates antes que al cielo, ¿eh? Sí, bueno, porque bueno, como siempre se suele comentar en los círculos de la ufología, la inmediatez de nuestras vidas nos impide, ¿no? Centrarnos más en estos temas, ¿no? Pues bueno, hay que trabajar, hay que cotizar, hay que pagar el alquiler, ¿no? Hay que hacer muchas cosas. Y estos temas pues quedan, pues bueno, pues para el coloquio entre amigos, en ese coloquio a la luz de las velas, en un ambiente agradable, pues hablar de estos temas, ¿no? Pero no deja de ser un tema muy interesante. Yo te digo que desde pequeñito, como te comentaba al principio, bueno, no he encontrado un tema más trascendental para con la propia existencia del ser humano, ¿no? Y como decía Miguel Blanco, te comentaba, hay que mirar a los cielos, que es una buena costumbre, Y es lo más bonito que tenemos. Sí, claro. Las puestas de sol, la luna llena, luna menguante, es mucho más bonito que ver una película hoy en día en televisión. Para mí personalmente, que me he aficionado a ver las estrellas con el telescopio. Bueno, volviendo a la ufología y sobre tu opinión, me gustaría saber qué opinión tienes de la religión hoy en día comparándola con los ovnis, ¿no? ¿Qué es lo que piensas? Pues quizás es uno de los puntos más complejos y para mí, incluso aunque suene contradictorio, más claros de la ufología, ¿no? Retomando mis palabras, no tenemos más que, bueno, yo soy un poco bastante agnóstico en cuanto a religiones, soy bastante ateo, pero sí que encuentro una simbiosis, incluso en escritos como la Biblia, el Corán, etcétera, etcétera, ¿no? Esas escrituras antiguas de pueblos como el pueblo sumerio, tribus concretas como los Dogon en África, que cuentan que bueno, ¿no? esas deidades, que para ellos eran deidades porque no se podía retratar de otra manera, ¿no? Porque en definitiva en aquella época lo que descendía del cielo en esas arcas de fuego, en esos discos rojizos, en esas nubes blancas repletas de luz, que no eran otra cosa que esa representación de lo que hoy en día catalogamos como un objeto blanco no identificado, de la que emergían esos dioses, ¿no? que transmitían esa información. Y bueno, quizás de ahí sea la explicación más plausible para mí, por lo menos a nivel personal, para mí y para muchos otros investigadores serios, de esa simbiosis, ¿no? Esa relación
entre religión y ufología, ¿no? Y creo que es un punto de partida muy interesante que incluso sienta las bases para el nacimiento de muchas religiones, ¿no? No solo la católica, sino la budista, la hinduista, ¿no? Creo que es un punto de vista muy certero y muy válido, ¿no? Para ese punto de vista. Sobre los contactados, ¿qué piensas sobre ello? Pues es un poco, el tema del contactismo es un poco pantanoso porque se desvirtúa mucho, ciertamente. Cuando en los años 60, 70 apareció el famoso caso de Billy Meyer, como bien conoces, sí. En Suiza, que bueno, que para mí es uno de los más veraces porque presentó no solamente pruebas fotográficas de las mejores que se han podido mostrar. Yo creo que está bien, tío. Sí, porque bueno, hubo un análisis químico incluso de las fotografías, porque por suerte entonces era celuloide, era materia celuloide para poder analizarla mejor. Él aparte presentó ciertas pruebas geológicas como rocas, tierra, etcétera, metales como plata pura, que es un material prácticamente inexistente en la Tierra, grabaciones en vídeo en Super 8. Bueno, también es cierto que hay casos de contactismo bastante dudosos, se ha tergiversado mucho, gente que se ha llegado a lucrar con el tema del contactismo. Entonces, como te decía al principio, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy objetivo. Bueno, no dudo de la palabra de esos contactados, pero bueno, interfieren mucho los medios de comunicación, también hay que tener mucho cuidado con ciertos medios de comunicación que tergiversan la noticia o descontextualizan lo que se dice, ¿no? Entonces es muy difícil, porque en definitiva ten en cuenta que lo que hablamos es de una experiencia personal que ha acontecido en la vida de una persona y que bueno, que esa persona ha contado, ha transmitido, ¿no? Ese mensaje, entre comillas, de esas entidades para con la humanidad a través de esa persona, y que bueno, que otros pues como te digo, pues han sacado beneficio económico de ello, bien a través de libros, a través de DVDs, etcétera. Pero si bien es cierto, hay otras personas que bueno, que no han sacado un solo euro, una sola peseta de esa experiencia, y que no solamente no se han lucrado, sino que han hablado gratis en radio, en medios de comunicación, etcétera. Entonces, bueno, pongamos ese punto de vista como validez, entre comillas, ¿no? de ese testimonio. Pero bueno, es difícil, es muy complejo. Yo creo que es una cosa muy difícil de valorar. Pero bueno, en definitiva, pues es una experiencia interesante que ha acontecido en la vida de una persona, como te digo, y que bueno, tenemos que intentar contrastar, tenemos que intentar analizarlo, verlo desde muchos puntos de vista y contrastar también la parte escéptica, ¿no? Que en definitiva también nos pone un poco los pies en el suelo de vez en cuando. Y bueno, ha sido la verdad que todo un placer tenerte aquí en Ufolix, y quería acabar tu entrevista con una pregunta, digamos, personal, que sería: ¿cuál es el misterio más grande para ti el mayor misterio que hay para ti personalmente? Pues mira, el misterio más grande para mí, no quiero sonar muy novelesco, pero es la vida misma, porque bueno, como te decía antes, a lo largo de nuestra historia, en nuestra educación, bueno, se nos contó desde un principio que la vida se dio en la Tierra por una serie de casualidades, ¿no? De causalidades, y bueno, que ha sido todo muy, pues bueno, muy furtivo, muy inusual, que no se ha dado en otra parte del cosmos, que bueno, que por la cercanía a nuestro astro, que es el Sol, pues se desarrolló la vida de una cierta manera y tal, ¿no? Pero quizás la propia existencia del ser humano, esa parte filosófica, si quieres, desde ese punto de vista, para mí el existir, la propia existencia, el existencialismo, de qué hacemos aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? Como humanidad, como especie, quizás sea uno de los mayores misterios para mí, ¿no? En la historia del hombre. Pues bueno, la gente se preguntará cómo puede contactar contigo, y me gustaría que dejases tus vías de contacto para que la gente que tenga evidencias fotográficas, preguntas personales,
vivencias con encuentros con seres extraterrestres, vivencias de avistamientos de ovni, lo que sea, que contacten contigo. Pues mira, tenemos la plataforma del Facebook, la red social Facebook, que es Documento OVNI, y bueno, el correo electrónico, que es documentoovni@hotmail.com, donde, como tú bien dices, pues a lo largo de toda esta historia, de esta cronología de este proyecto, pues hemos recibido tanto experiencias personales, dibujos, recreaciones artísticas, tallados, incluso nos han llegado a enviar algún que otro regalo, gente que nos ha acogido, que nos ha mandado su experiencia, su fotografía, su grabación en vídeo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en definitiva es una puerta abierta a la pluralidad, es una puerta abierta a todos los puntos de vista, estamos abiertos a todo tipo de opiniones, y bueno, en definitiva trabajamos para la gente, para que la gente tenga un punto de encuentro, y bueno, colaborar contigo. Ha sido un placer, te agradezco la invitación, es un placer haber colaborado contigo, y bueno, como te digo, estamos a vuestra disposición. Para mí ha sido todo un honor tenerte aquí en UFOLIX, en una sección tan humilde como es esta. Después de todos los problemas que hemos tenido para la grabación, han sido unos cuantos, pero la verdad que lo bueno se debe esperar, y ha sido tenerte aquí en UFOLIX. Y me gustaría, para cerrar esta entrevista, que lanzases un mensaje a los oyentes, un mensaje de ánimos o un mensaje personal que te escuchen. Bueno, pues invitar a que la gente se interese por el fenómeno OVNI. Como te decía, es uno de los temas más interesantes que pueden encontrar dentro de la existencia propia del ser humano, de esas cosas que nos atañen como especie. El rigor, que busquen el rigor, que contrasten información, que intenten en la medida de lo posible evitar el sensacionalismo, y bueno, que se interesen por esta temática, que es una de los temas más interesantes que pueden encontrar en mi vida. Pues nada, muchas gracias, Jorge, y espero que te hayas sentido como en casa y que te lo hayas pasado bien en esta hora y cuarta aproximadamente que tenemos de entrevista. Ha sido todo un placer, de verdad. El placer ha sido mío, Nando. Un fuerte abrazo desde Alicante y, como te digo, a tu disposición. Muchas gracias y nos vemos en Documento OVNI segunda parte. Hasta otro, amigo. Hasta ahora.